¿Cómo están ustedes? 21 de marzo y nos encontramos en un nuevo capítulo de Hablemos de Justicia. Este programa de televisión del canal del Poder Judicial que busca dialogar sobre temas de interés social en una fecha contingente. Hoy día 21 de marzo a nivel mundial se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación Racial y estaremos dialogando por los próximos 20 minutos sobre este tema. ¿En base a qué? A las preguntas que los usuarios de redes sociales de la institución están realizando en las distintas plataformas que tenemos disponibles para ello. Facebook, Instagram y también Twitter pueden hacerlos bajo ciertos hashtags asociados a las preguntas del canal de televisión del Poder Judicial. Les quiero presentar a los dos invitados que tenemos en esta oportunidad. En primer lugar, Carlos Escobar, juez del Séptimo Tribunal Oral de lo Penal de Santiago. Muchas gracias, magistrado, por estar acá. Como siempre, un agrado de poder cooperar, apoyarles a ustedes en la discusión, en los programas que tienen del canal judicial. Muchas gracias. Y también Sebastián del Pino, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo mismo. Sí, muchas gracias por la invitación. Les quiero invitar a ver una nota introductoria sobre el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Luego respondemos a las preguntas de las redes sociales. Según establece la Organización de las Naciones Unidas, todas las personas tenemos los mismos derechos sin importar la raza, color, sexo, idioma, religión ni opinión política. Asimismo, la ONU también señala que en diversos países del mundo la incitación al odio y las prácticas discriminatorias son habituales e impiden el progreso de millones de personas, por lo que la lucha contra estas acciones se volvió prioritaria. En 1966, la Asamblea General proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Discriminación Racial. La fecha conmemora la matanza de Sharpeville de 1960 en Sudáfrica, en la que protestantes contra el apartheid fueron asesinados por policías. En Chile, según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas de 2015, la migración se ha cuadriplicado desde el retorno a la democracia. Además, la encuesta CEP de 2017 reveló que un 41% de los encuestados cree que los inmigrantes elevan las cifras de criminalidad. Bueno, estaba la nota introductoria y queremos ir de inmediato con las preguntas que están llegando a través de las redes sociales del Poder Judicial. Vamos con la primera, por favor. Se hizo a través de Instagram. ¿Qué debemos entender por discriminación racial? ¿Quiere partir, José Sebastián? Para luego ir a la implementación legal, ¿cierto?, de los tribunales de justicia. Bueno, yo soy abogado, quizá me corresponde, ciertamente desde las ciencias jurídicas, dar una respuesta a eso. En el ordenamiento jurídico nacional no hay una definición de qué debe entenderse expresamente por discriminación racial. Pero en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en donde el tema de la discriminación racial ha sido muy importante, justamente la Declaración de Derechos Humanos, la misma creación de la Organización de Naciones Unidas, se debe ciertamente a temas de discriminación y persecución racial que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí son varios los instrumentos de carácter internacional que abordan esta materia. Hay instrumentos específicos, tanto en el plano universal como la Convención Internacional para la proscripción de la discriminación racial y también en el plano interamericano. Pero básicamente es cualquier exclusión, distinción o restricción de algún derecho basado en el origen étnico, en el origen nacional, en el origen racial o en manifestaciones de carácter físico, y que traen consecuencias directas para la vida de las personas, como no tener acceso al trabajo, ser mayormente criminalizados, no tener un buen acceso a la educación. Entonces, son conceptos muy claros que afectan a un grupo importante de la población a nivel mundial y también en el plano nacional, sobre todo con el alto flujo migratorio que se ha profundizado en los últimos años. Magistrado, desde la perspectiva del juez del Tribunal de Justicia, ¿qué elementos legales protegen a las personas que son víctimas de esta discriminación racial? Bueno, nuestra legislación nacional ha recogido, tenemos una ley que aborda derechamente y consagra el derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Hay que utilizar ese adjetivo, ¿cierto? De tal manera que ese derecho sustantivo de la persona, de un derecho a no ser tratado perjudicialmente, a no ser perjudicado, de eso se trata la discriminación. Cuando hablamos de discriminación debemos entenderla como con un carácter valorativo, o sea, no, la discriminación
es una distinción, pero perjudicial. Así es. Entonces, hoy día tenemos consagrado el derecho sustantivo a no ser tratado, discriminado arbitrariamente. Pero lo interesante para esto es que se ha instaurado un mecanismo eficaz para reclamar aquellas acciones que vayan en contra de este derecho A ver, trato. ¿cuáles son esos mecanismos? Tenemos hoy día una acción específica. Antes se disponía también y hoy día también, de recursos de protección, y aún pudiera una acción ordinaria, y hay alguna acción específica. Por ejemplo, en el mismo Código del Trabajo tenemos unas acciones de tutela que faculta a los jueces para poder velar por todos los derechos, incluido aquel trato discriminatorio. Y en materia laboral es muy sensible este tema de la discriminación. En Chile ahora recién podemos, a lo mejor, eventualmente podamos tener algunos casos de discriminación racial. Pero existe una serie de mecanismos, y además con la conocida ley Zamudio se instaura una acción civil derechamente para reclamar aquellos casos en que se observa por las personas se ven afectados por un trato discriminatorio arbitrario. Perfecto. ¿Cómo se implementa la ley Zamudio? ¿Perdón? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo una víctima que considera que ha sido discriminado, en este caso racialmente, aplica? ¿Se aplica en juzgados de garantía, en juzgados civiles? ¿Dónde va? En los juzgados civiles. Ya. Básicamente, nosotros recordando un poco lo que fue la tramitación y cómo se aprobó la ley antidiscriminación, que fue una ley que se presentó durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos y que se aprobó muy posteriormente durante el mandato de Sebastián Piñera. Gracias. Y básicamente lo que detonó la aprobación de esa ley fue el asesinato de Daniel Zamudio. Probablemente sin ese hecho, la ley hubiese demorado mucho más en su tramitación, o probablemente no tendríamos actualmente un instrumento mucho más preciso para resguardar justamente el derecho a ser tratado de manera igualitaria ante la ley. Y el proyecto original era más amplio que lo que tenemos ahora en la ley, porque también consagraba la obligación de los organismos del Estado para que adoptaran todas las medidas necesarias para ir educando en esta materia y en el fondo prevenir la discriminación. La ley actualmente básicamente solo establece la acción de no discriminación arbitraria, que es una acción que se tramita en los tribunales civiles, ¿no? Y ahí la persona, mediante su interposición de esa acción, puede solicitar que cese esa acción u omisión que genera un detrimento en el goce de sus derechos, y también la persona, el agente discriminatorio, puede ser sancionado también a través de una multa. En ese sentido. Magistrado, dentro de los recursos, de las acciones más rápidas, también está la vía protección. Claro. Que se realiza tras corte de apelaciones. Claro, la acción de protección. Claro. Pero la ley ha tratado de ser un mecanismo eficaz de reclamo, y para eso ha señalado derechamente, ha prohibido algunas distinciones, algunas discriminaciones basadas precisamente, entre otras circunstancias, en la raza, también en sexo, en género, una serie de categorías que se denominan sospechosas. Es decir, la gente no se puede amparar, es decir, yo estoy distinguiendo en razón de esta serie de categorías, bueno, que son muy amplias. De tal manera que solo muy excepcionalmente podría discriminarse en razón de algunas categorías, cuando se está afectando posiblemente otros derechos garantizados por la Constitución. Pero ahí tiene que haber una razón, algún razonamiento de peso que signifique tener que optar razonablemente por algún otro derecho que se está viendo conculcado. Vamos a las redes sociales. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A través de Twitter, Gabriele, yo quiero hacer una pregunta. ¿Existe discriminación racial en Chile? Bueno, el INDH hace estudios, investigación asociada a denuncias, comportamiento tribunal, etc. ¿Tenemos el fenómeno ya instalado? Sí, o sea, se me ocurre citar un pasaje de una pensadora judío-alemana que fue perseguida por el régimen nazi en virtud de su ascendencia, ¿no? Y que también por mucho tiempo tuvo la condición de apátrida, porque tuvo que escapar de Alemania, que es Hannah Arendt. Ella decía que la discriminación es una cuestión concomitante a la sociedad, es decir, allí donde hay vida en común va a haber discriminación en los hechos, ¿no? Pero lo relevante es que las instituciones jurídicas y las instituciones políticas no pueden tolerar esa discriminación,
¿no? Y en ese sentido, el poder político debe crear las condiciones para tratar de educar a la población y prevenir esas formas de discriminación. Y en Chile, lamentablemente, existe discriminación de esta naturaleza, basada en el origen nacional, en la raza, en la etnia, ¿no? Y eso se manifiesta en todos los niveles. Quizás cuando vamos caminando por la calle lo podemos notar, en los medios de comunicación también hemos tenido conocimiento de hechos gravísimos en donde personas que tienen otro color de piel a la, digamos, entre comillas, la normalidad de los chilenos han sido atacados, ¿no? Y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, para el informe anual del año 2017 que se presentó en diciembre pasado, sí, se hizo una encuesta de carácter nacional representativa en donde se trataba de medir distintas manifestaciones del racismo, tanto en relación a personas migrantes como personas indígenas, porque la discriminación racial no solamente guarda relación con la procedencia nacional. ¿Soy foráneo o no? Claro, exacto, sino que también afecta a las personas indígenas. Y ahí hay hallazgos bien relevantes, como que efectivamente casi más del 70% de las personas cree que se debe poner restricciones por parte del gobierno para frenar la migración. También hay una valoración muy negativa respecto de las personas indígenas, como que se consideran violentas, muy malos trabajadores, personas desagradables. Entonces son prejuicios que están muy arraigados en la sociedad y que necesariamente también se manifiestan en la restricción de los derechos de estos grupos, ¿no? de las personas migrantes, de las personas indígenas. Magistrado, ¿hay casos de discriminación, en este caso racial, que lleguen a tribunales penales? Nosotros no hemos visto derechamente situaciones de discriminación, salvo situaciones como, por ejemplo, lo que dices tú, y que en definitiva gatilló y potenció y se logró. Porque Zamudio se vio en sede penal finalmente. Claro, precisamente ahí hubo un caso también de un trato violento y evidentemente discriminatorio de un joven en razón de su orientación sexual. Claro, ¿y cómo funciona la acusación fiscal del Ministerio Público para un juez penal oral? Hay un homicidio. ¿En qué equilibrio, pisos viene la discriminación? ¿En nuestro país actuó sí, para hacerse daño o no? No, lo que pasa que... ¿Es un agravante? No sé, no sé si me explico bien. Tenemos, en nuestro país no existe delitos por... Crímenes de odio que se denomina, sí. Eventualmente sería saludable quizás y fortalecería nuestra legislación pensar y estudiar un delito específico que se funde, porque quizás no sea el contrapunto. Claro, pero en aspecto penal de este trato discriminatorio, porque sería como la arista más violenta que tiene la expresión de odio en razón de algunos aspectos de distingo de otras personas. Claro. En ese sentido, la ley antidiscriminación, otro de las variaciones o modificaciones legales que se introdujeron en virtud de su aprobación fue justamente también la aprobación de un agravante, que cuando un delito común, el que sea, se comete por una consideración discriminatoria y donde se pueden invocar estas distintas categorías que son sospechosas de discriminación, como el origen nacional, la etnia, la raza, la orientación sexual, la identidad de género, en fin, se puede calificar que concurre esa consideración y se puede exacerbar la pena. Pero como un agravante. Claro, es un agravante. Vamos a las redes sociales del Poder Judicial a leer la siguiente pregunta para ser respondida. A través de Instagram también, Paula Quintana, usando el hashtag PreguntaPJTV. ¿Hay leyes que sancionen por discriminar racialmente? Ya lo respondimos, pero importante, ¿cuáles son sus penas? ¿O cuáles son las multas o indemnizaciones en caso civil? Lo que pasa es que una cosa, nosotros utilizamos a veces la pena, pero lo utilizamos más bien la pena penal. Sí, claro. Pero en materia penal constituye un agravante, que es una circunstancia que va a llevar a un mayor reproche. Exacto. Pero no existe una pena per se, porque las penas individuales están relacionadas a los delitos específicos. Exacto. Entonces hay que concurrir al delito en que se está juzgando, y si concurre el agravante,
va a hacerse un juego de atenuantes de circunstancias, atenuantes agravantes para Y determinar va a la depender pena. del delito, del tipo inicial, finalmente. Va a Si es depender lesiones, de, si es claro, homicidio, si es... va a depender de la pena legal y después la pena específica en concreto que corresponde. Pero complementando un poco más como cuál es el cuerpo legal antidiscriminatorio, además de lo que decía el magistrado del artículo 19, número 2 de la Constitución, que establece la garantía de igualdad ante la ley antidiscriminación y lo que también comentó sobre el Código del Trabajo en su artículo 2, que también trae un importante contenido antidiscriminatorio que fue recientemente actualizado también y mejorado. También, por ejemplo, en la Ley de Protección al Consumidor también se establece el derecho de los consumidores que no deben ser tratados discriminatoriamente por parte de los oferentes de bienes y servicios. También en el Estatuto Administrativo, que es muy importante para los funcionarios públicos, es el Código del Trabajo de los funcionarios públicos. También hay un contenido antidiscriminatorio en donde categorías como la etnia, la raza, también están incluidas y que protegen a las personas también. Si yo voy a una sede civil por un acto discriminatorio y se comprueba finalmente, ¿hay un rango de indemnización? ¿Yo puedo exigir una indemnización, por ejemplo? Ahí, esa fue una cuestión que se discutió en su minuto cuando se aprobó la ley antidiscriminación, porque no establecía expresamente la facultad de la víctima de discriminación de solicitar directamente una indemnización. Pero siempre los perjuicios que se alegan en la sede civil deben ser valorables, deben ser objetivos. Y si se trata de daño moral, también deben presentar los antecedentes necesarios para acreditar ese daño moral. O sea, desde un punto de vista abstracto sería posible, digamos. 21 de marzo estamos, magistrado. Sobre ese punto hay un principio de derecho, que es que nadie puede ser perjudicado. Y por el contrario, toda persona tiene derecho a ser resarcido de los perjuicios que se les cause, un resarcimiento, una reparación total e integral. Y por eso nosotros estamos abiertos a recoger en distintas sedes, civil o penal, laboral, la que sea, la indemnización respectiva de perjuicios, tanto daños materiales directos que surjan como daños morales. 21 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Discriminación Racial. Seguimos con las últimas preguntas ya de redes sociales. A través de Facebook, Paul Tomás pregunta, Poder Judicial TV, ¿cómo enfrentan los tribunales la llegada de haitianos que no hablan español? Lo vamos a generar haitianos u otro tipo de ciudadanos, ¿cierto? ¿Hay una discriminación de la función pública, por ejemplo, de que una persona trate de llegar a buscar resarcir sus derechos y no puede dialogar, por ejemplo, con un juez o con un funcionario de una administración pública? Mira, yo te difícil digo, es difícil, es difícil. Nosotros estamos tremendamente preocupados de la atención del público. Ahora, resulta que por nuestras capacidades reales, no podemos tener gente que tenga el manejo de idiomas en todos los lugares del país. Claro, no podemos. No obstante, hoy día existe la determinación de poder dotar de intérprete en aquellos casos en que sea un acusado, tenga una lengua y que no entienda el lenguaje español. Exacto. O también eventualmente víctimas también pueden recurrir a intérprete. Hay una discriminación del Estado, no quiero decir del Poder Judicial, pero del Estado, del servicio público, frente a la posibilidad de explicarse de un ciudadano cualquiera. Exacto, porque en ese caso, en el ejemplo de una persona que necesita acudir a los tribunales y los tribunales no son capaces de ofrecerle un intérprete para que se pueda comunicar adecuadamente, en el fondo se está afectando el derecho de acceso a la justicia. ¿No? Y es también lo mismo que pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad, que también tienen problemas de acceso físico, pero una persona que es ciega, una persona que es sorda u otro tipo de discapacidad sensorial también no puede acceder a la información que se le da desde el Poder Judicial. Entonces, ahí existe la necesidad y la obligación de generar las adecuaciones necesarias para hacer accesible la justicia a todas las personas, sin importar estas condiciones, ¿no? Así es. Disculpa, yo... ¿Sí? Voy a salir en defensa del Poder Judicial. Y no, o sea, siendo bien sincero, en el Poder Judicial, por lo menos en el edificio de los tribunales, de varios edificios se han hecho adecuaciones físicas para que la persona en el Centro de Justicia donde yo trabajo, se hizo arreglos, se bajaron todos los accesos a las ventanillas
y se ampliaron a fin de poder recibir a personas con discapacidad en silla de ruedas, derechamente, y se arreglaron todas las ventanillas de todos los tribunales, Sí. facilitando el acceso. Y Y también hemos sido premiados en ese Pero por aspecto. supuesto, a través del Senadis. Y también quiero contar a los usuarios que están viendo este programa que hay un programa piloto que está trabajando el Poder Judicial que, como dice el magistrado, es imposible tener un intérprete de todas las lenguas en todos los lugares del país. Es un programa que funciona en base a videoconferencia. En un lugar central están los intérpretes. Y se pueden utilizar en los juzgados a través de videoconferencia, a través de un computador finalmente, donde puede ser varias veces al día utilizado en distintas partes de Chile desde una plataforma central. Estamos terminando ya. ¿Queda alguna pregunta de redes sociales para que la puedan responder los invitados? La última. Vamos a la estadística, al dato. ¿Existen denuncias por discriminación racial? Se lo pregunto derechamente al Instituto de Derechos Humanos. No, ya el Poder Judicial es el encargado de manejar esas cifras. Pero usted hace los estudios. Sí, pero como te dije, al menos lo que nosotros hicimos para el informe anual del 2017 tenía que ver con manifestaciones Sí, sociales del racismo. Absolutamente. Sí, es difícil pesquisar también porque puede estar delitos asociados, como decíamos también durante la entrevista. Mira, pero lo que hace el canal del Poder Judicial es muy útil porque lo ve gente de distintos lados y que tiene la necesidad de saber cómo están siendo amparados sus derechos, y la gente tiene que tomar conciencia de sus derechos, del derecho a no ser tratado discriminado de forma arbitraria. Y existen medios y mecanismos para su defensa, de tal manera que en la medida en que la gente tome conciencia de que existen remedios y mecanismos para salir en su ayuda, van a acudir a los tribunales. Pero en términos generales, por ejemplo, la misma ley antidiscriminación, que sería un medio idóneo para poner atajo a situaciones de discriminación por estas razones que estamos conversando, todavía es muy poco utilizada. Y eso se puede ver a distintos factores, pero probablemente también porque las personas no tienen todavía la conciencia de que tienen un remedio jurídico muy accesible, porque básicamente en todas las comunas del país prácticamente existe un tribunal civil y que pueden efectivamente lograr una solución para un problema de discriminación que las afecta. Absolutamente. Como dice Sebastián, el Poder Judicial abarca y comprende, no hay ningún territorio, para decirlo en otras palabras, que no esté cubierto por un tribunal civil o penal o laboral. Siempre hay un espacio, un lugar, un juez que puede recibir una denuncia y dar una respuesta. Muy bien, les quiero agradecer por haber participado en este programa de hoy, 21 de marzo. Carlos Escobar, juez penal, específicamente del 7º Tribunal de Justicia Penal de Santiago, y también Sebastián del Pino, abogado del INEDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Por mi parte me despido, le agradezco a las personas que consultaron, que hicieron sus preguntas a través de las redes sociales, y nos reencontramos en otro programa de Hablemos de Justicia a través del canal de televisión del Poder Judicial. Hasta pronto.